Hay una mujer de pie bajo la lluvia, en medio de una calle de Vallecas, a las 11:15 de una noche de marzo, con una sola bolsa de deporte a los pies y 26 años de matrimonio cerrados de un portazo a su espalda. No grita, no llama al timbre, no pide ayuda a nadie. Lo que ella no sabe, lo que no puede saber todavía, es que a 30 metros de ese portal hay un coche negro con el motor encendido y los faros apagados, y que ese coche lleva allí 40 minutos. Llegó antes de la discusión, llegó antes del portazo. El hombre que va dentro no está esperando a cualquiera, está esperándola a ella, y lleva 24 años haciéndolo. La discusión empezó por un recibo de la luz de 63,40 €, aunque en realidad no empezó por eso, porque en aquella casa las discusiones nunca empezaban por lo que parecía, sino que llevaban años esperando agazapadas debajo de la mesa del salón, entre las facturas amontonadas y el mando a distancia con la tapa de las pilas sujeta con cinta aislante, listas para saltar en cuanto alguien hiciera un movimiento en falso. Amparo Ruiz Vidal había llegado a casa a las 9:20 de la noche, después de fregar durante 7 horas los pasillos de un edificio de oficinas en el barrio Salamanca, un edificio con suelos de mármol claro, donde nadie la miraba nunca a la cara, y donde ella había aprendido a moverse como si fuera un mueble más, silenciosa, invisible, eficaz. Traía las manos rojas del amoníaco, los tobillos hinchados y un bocadillo de tortilla envuelta en papel de plata que no se había comido para dejárselo a su marido porque él, decía, no podía cenar cualquier cosa con los nervios que tenía. Ricardo Ferrer llevaba desde las 4 de la tarde en el sofá, con la televisión puesta en un canal de debates, donde varios hombres se gritaban unos a otros sobre asuntos que a él ni le iban ni le venían, y tenía delante el recibo de la luz abierto, alisado con la palma de la mano, colocado sobre la mesa como quien coloca una prueba en un juicio. Amparo dejó la bolsa del trabajo en la entrada, se quitó las zapatillas con los talones sin agacharse, porque agacharse a esa hora le costaba, y dijo lo único que dijo en toda la noche antes de que todo se rompiera, que dijo buenas noches y que preguntó si había cenado. Él no contestó a eso. Él señaló el papel con 2 dedos y preguntó, con esa voz tranquila y venenosa que ella conocía mejor que su propia voz, que qué era aquello, que si ahora también encendía la luz de los muertos, que si se creía que el dinero salía de las paredes. Ella le explicó que había puesto la lavadora 2 veces esa semana porque él había estado sudando con la fiebre, y que el calentador estaba viejo, y que ya había pedido presupuesto para arreglarlo, y que 200 € ahora mismo no los tenían. Y ahí fue donde saltó, como saltaba siempre, no por el recibo, sino por la palabra tenemos, porque a Ricardo Ferrer, 55 años, 11 años sin trabajar desde que cerró la fábrica de muebles de la carretera de Toledo, 11 años cobrando ayudas, apuntándose a cursos que abandonaba a la 3ª semana y contándole a todo el que quisiera escucharle que a él lo habían destrozado, aquella palabra le sonaba a acusación. Le dijo que él no tenía nada, que el que no tenía nada era él, que ella al menos salía de casa, que ella al menos podía sentirse útil fregando cuartos de baño de gente rica, y que a él lo habían tirado a la basura como un mueble roto, y que ella se lo recordaba todos los días con esa cara de mártir que ponía al llegar. Amparo hizo lo que llevaba 26 años haciendo, que fue callarse, ir a la cocina, poner el aceite en la sartén y esperar a que la tormenta pasara sola, porque pasaba sola casi siempre, y porque discutir era alargarla, y porque discutir era darle a él la excusa que estaba buscando. Pero aquella noche no pasó sola. Aquella noche él se levantó del sofá y entró detrás de ella en la cocina, y empezó a hablarle a la espalda, y le fue diciendo despacio, muy despacio, todas las cosas que le decía siempre, pero esta vez seguidas, sin descanso, sin dejarle un hueco para respirar, que ella le había arruinado la vida, que si no fuera por ella, él se habría ido a Alemania en el 98 como su primo, que ella le había atado a este piso de mierda y a este barrio de mierda, que ella era una mujer que no valía para nada, que nunca había servido para nada, que ni siquiera había sabido criar bien al hijo, porque el hijo se había ido y no llamaba, y que eso también era culpa suya. Y entonces Amparo dijo algo. Fue muy poco, fue casi nada,
pero fue la primera vez en muchos años que dijo algo. Dijo que estaba cansada, solo eso. Dijo que estaba muy cansada, que le dolían las piernas y que por favor la dejara cenar en paz. Ricardo se quedó callado 3 segundos. Ella lo notó en la nuca, notó ese silencio raro, ese hueco extraño donde debería haber ido el insulto, y supo, con una precisión animal, que algo se había desplazado dentro de la casa. Él apagó el fuego de la sartén, fue al dormitorio. Ella oyó cómo abría el armario, cómo arrastraba algo, cómo tiraba cosas encima de la cama, y cuando salió al pasillo, llevaba en la mano la bolsa de deporte azul con la que ella iba a la piscina municipal hacía años, cuando todavía iba a sitios. Le dijo que se fuera. Le dijo que se fuera esa misma noche, que aquella casa era suya, que él había pagado la entrada, que él había firmado en el banco y que él decidía quién dormía allí. Le dijo que cogiera lo que le cupiera en la bolsa y que no volviera. Y se lo dijo sin gritar, que fue lo peor de todo. Se lo dijo con una calma administrativa, como quien lee una notificación. Amparo metió en aquella bolsa lo que una mujer de 52 años puede meter en una bolsa en 4 minutos con las manos temblando. ¿Qué fueron? 2 jerseys, una muda, las zapatillas del trabajo, el cargador del teléfono, la caja de las pastillas para la tensión, un sobre con 220 euros que guardaba dentro de una funda de gafas, la foto de su madre delante de la puerta verde del pueblo y un llavero viejo con una llave que ya no abría ninguna puerta y que llevaba encima desde hacía media vida sin saber muy bien por qué. No cogió el abrigo bueno, se dio cuenta en la escalera y ya no volvió a subir. Bajó los 4 pisos despacio, agarrada a la barandilla, y en el segundo se cruzó con la luz encendida del rellano de Encarna y vio la sombra de unos pies debajo de la puerta y supo que Encarna estaba escuchando y supo que Encarna no iba a abrir esa noche. Y no la culpó, porque en aquel bloque todo el mundo escuchaba y nadie abría nunca. Salió al portal y salió a la calle, y estaba lloviendo. Era una lluvia fina, sucia, de esas que no mojan de golpe sino que van calando poco a poco hasta el hueso, y el asfalto brillaba naranja bajo las farolas, y se oía a lo lejos el zumbido continuo de la carretera de circunvalación, ese ruido que en Vallecas nunca se apaga del todo, y que a ella siempre le había parecido el ruido del mar de los pobres. Y entonces ocurrió lo raro, y ella lo recordaría después muchas veces, porque lo raro no fue que la echaran, ya que llevaba años esperando que la echaran sin atreverse a decirlo en voz alta ni siquiera dentro de su cabeza. Lo raro fue que no lloró. Se quedó de pie en la acera, con la bolsa colgada del hombro, con el pelo mojado pegado a la frente, y sintió una tranquilidad enorme, una tranquilidad casi peligrosa, la tranquilidad de quien deja de sostener un peso que llevaba cargando tanto tiempo que ya no recordaba lo que era caminar sin él. Miró hacia arriba, hacia la ventana del 4.º piso, y vio que él había vuelto a encender la televisión. Y echó a andar. No sabía a dónde iba. Eso es importante decirlo, porque después la gente le preguntaría muchas veces por qué fue allí precisamente, y ella siempre contestaría lo mismo, que no lo decidió, que simplemente sus pies la llevaron, que anduvo por la avenida de la Albufera, con el agua entrándole por las zapatillas, y cruzó bajo el puente, y siguió andando en línea recta durante casi 1 hora, hasta que vio, al final de una calle ancha y vacía, el letrero iluminado de la estación de autobuses de Méndez Álvaro, y sintió algo parecido al alivio, porque aquel sitio, 24 años atrás, había sido el sitio donde ella trabajaba, y porque una mujer que ha sido expulsada de su casa a las 11 de la noche va instintivamente al único lugar del mundo donde alguna vez se sintió alguien. Y detrás de ella, a 30 metros exactos, sin acelerar nunca, sin encender las largas, con los limpiaparabrisas moviéndose despacio, iba un coche negro. Lo que más la asustó de aquella madrugada no fue el frío, ni la bolsa mojada, ni la certeza de no tener dónde dormir, sino darse cuenta, sentada en un banco de plástico naranja de la estación, de que seguía sin llorar. Había gente durmiendo. Siempre hay gente durmiendo en las estaciones, y Amparo
Se acordaba muy bien de eso, porque 24 años antes, ella pasaba la fregona entre esos mismos bancos a las 4 de la mañana y aprendió a distinguir, con un solo vistazo, al que espera un autobús del que ya no espera nada. El que espera un autobús mira el panel. El que no espera nada mira al suelo. Ella estaba mirando al suelo. Se compró un café en una máquina que le devolvió mal el cambio. 2,80 en un vaso de plástico que quemaba los dedos. Y le echó 2 sobres de azúcar, porque siempre le había puesto 2, desde niña. Y removió con la varilla y se quedó allí sentada, con la bolsa entre las rodillas, mirando el reloj digital de la pared, y entre la 1 y las 5 de la mañana repasó su vida entera, que es algo que uno solo hace cuando ya no le queda ninguna otra cosa que hacer. Repasó el año 2000, cuando se casó con Ricardo Ferrer en la iglesia del barrio con un vestido prestado por su prima, y él le puso la mano en la espalda al salir y le dijo al oído que iban a tener una vida bonita, y ella lo creyó, porque él trabajaba en la fábrica de muebles y se le daba bien el trabajo, y llegaba a casa oliendo a barniz y a serrín, y era un hombre que se reía. Repasó el nacimiento de Iván, en el hospital, la habitación compartida, la cara de él al cogerlo por primera vez, torpe, asustado, feliz. Y repasó, sobre todo, el 2014, que fue el año en que cerró la fábrica, y el año en que el hombre que se reía dejó de reírse. Nadie le explica a una mujer cómo se hace eso, cómo se acompaña a un hombre que se hunde, y ella hizo lo que se hace en los barrios como el suyo, que fue trabajar más. Cogió una portería por las mañanas, cogió las oficinas por las tardes, cogió los sábados en una residencia, y cada hora que ella trabajaba de más era una hora que a él se le clavaba más adentro, porque cuanto más lo sostenía ella, más pequeño se sentía él, y como no podía odiar a la fábrica, ni al empresario que se fue a Portugal, ni al banco, ni a la crisis, ni a la vida, la odió a ella, que era lo único que tenía cerca, y lo único que no se iba a marchar. Primero fueron los comentarios, que si estaba engordando, que si iba hecha una facha, que si el sueldo que traía era una limosna. Después fue el dinero, que empezó a administrarlo él porque ella, decía, no sabía. Y ella acabó pidiéndole dinero para comprarse compresas, y le pareció normal, y esa es la palabra exacta, le pareció normal, porque el desprecio no entra de golpe en una casa, el desprecio entra como la humedad, por una esquina, y cuando quieres darte cuenta ya está en todas las paredes. Y después fueron las cosas que desaparecieron. La cadena de oro de su madre, que él dijo que se habría perdido en la mudanza, aunque nunca hubo ninguna mudanza. La alianza de su madre, que ella misma acabó vendiendo en la calle de la Montera un martes de agosto, por 140 euros para pagar el recibo de la comunidad, y volvió a casa y no dijo nada, y él no preguntó. Y estaba Iván, que a los 19 años hizo la maleta y se fue a Bilbao, y que la llamaba por su cumpleaños y por Navidad, y hablaba 3 minutos con la voz de quien está pagando una deuda, y que una vez, la última vez que vino, le dijo en la cocina una frase que a ella se le quedó clavada como una astilla, y que no se sacó nunca, que le dijo, «Mamá, yo no puedo verte así», y se fue. Y ella entendió que su hijo no había huido de su padre, había huido de ella, de verla aguantar. Eso era lo que ella tenía a las 4:20 de la mañana, en un banco de la estación de Méndez Álvaro. Un café frío, 220 euros, una foto, y una llave que no abría nada. Sacó la llave del bolsillo y la miró un rato largo. Era una llave antigua, de las de 2 vueltas, con la cabeza grande y gastada, y era la llave del piso de su madre en el pueblo, un piso que ya no existía, porque el edificio estaba tapiado, y ella no sabía por qué la había llevado encima toda la vida. O sí lo sabía. La llevaba encima, porque era la única prueba física de que hubo un tiempo en el que ella tuvo una casa donde nadie le gritaba. Y entonces alguien se sentó a su lado. No lo oyó llegar. Fue un hombre de unos 40 años, con un abrigo oscuro y caro y los zapatos empapados. Un hombre que no encajaba en aquel sitio a aquella hora ni por asomo. Y ella hizo lo que hace cualquier mujer sola en una estación a las 4 de la mañana, que fue agarrar la bolsa con las 2 manos y mirar hacia la puerta.
El hombre no se acercó más. Se quedó a 1 metro largo, con las manos a la vista, apoyadas en las rodillas, y habló en voz baja. Dijo su nombre completo. Dijo Amparo Ruiz Vidal, y lo dijo como quien lee un nombre que lleva mucho tiempo escrito en alguna parte. Ella le contestó que se estaba equivocando de persona. Él dijo que no se equivocaba, y entonces dijo algo que le heló la sangre, porque dijo que ella se tomaba el café con 2 sobres de azúcar y que lo removía con la varilla siempre en el mismo sentido, y dijo que en el año 2002, en el mostrador de la cafetería de aquella estación, había una mujer joven que escondía debajo del mostrador, envueltos en una servilleta, los churros que sobraban de la mañana, y que se los daba sin decir nada a un chaval que dormía en la sala de espera y que no cogía ningún autobús nunca. Amparo se quedó completamente quieta, y el hombre añadió, muy despacio, que ese chaval llevaba 24 años buscándola. Puso encima de la mesa una servilleta de papel, plastificada, amarillenta, con una frase escrita a bolígrafo azul en una letra redonda de mujer, y le dijo que la llevaba en el bolsillo interior de la americana todos los días desde el 2002. Habían entrado en la cafetería que abre toda la noche enfrente de la estación, no porque ella confiara en él, que no confiaba en absoluto, sino porque allí había luz, había un camarero detrás de la barra y había gente, y porque una mujer aprende muy pronto a elegir el sitio donde va a tener una conversación con un desconocido. Él se presentó. Dijo que se llamaba Damián Losada, que tenía una empresa de logística con almacenes en Valencia, Zaragoza y Madrid, que tenía 400 empleados y que además dirigía una fundación. Sacó una tarjeta, sacó el carnet de identidad y lo dejó abierto encima de la mesa, y ese gesto, el de dejar el documento allí como quien se entrega, fue lo primero que a ella le pareció verdad en toda la noche. Amparo no tocó la servilleta. Miró la frase de lejos y la reconoció, y sintió un mareo, y lo que hizo fue apartar la silla hacia atrás. Le dijo que si aquello era una estafa, se estaba equivocando de mujer, porque ella tenía 220 euros en una funda de gafas y una bolsa mojada, y que si era otra cosa, tampoco le interesaba, que llevaba toda la vida oyendo a hombres decirle lo que ella era y lo que ella había hecho, y que no pensaba oírselo también a uno con abrigo caro. Él no se ofendió. Bajó la mirada y estuvo callado un rato largo, y luego dijo que lo entendía, y que iba a contarle la verdad entera, aunque supiera que iba a quedar mal, porque prefería quedar mal a mentirle. Y entonces le contó lo del coche. Le dijo que aquella no era la primera noche que iba a su calle. Le dijo que había estado allí 3 veces en los últimos 2 meses, aparcado enfrente de su portal, y que se había quedado dentro del coche sin bajarse ni una sola vez. Le dijo que la había visto salir a las 6:30 de la mañana con el uniforme debajo del abrigo, y que la había visto volver de noche, y que aquel sábado había llegado a las 10 menos 20 con la intención de subir de una vez, y que estaba a punto de bajarse del coche cuando las ventanas del 4.º piso se abrieron por el calor de la cocina, y se oyó, desde la calle, cómo un hombre le hablaba a ella. Le dijo que se quedó allí sentado, con la mano en la manilla de la puerta, escuchando cómo un desconocido enumeraba durante 20 minutos todo lo que ella no valía, y le dijo que no subió porque supo, en ese momento, que si subía él aquella noche, ella iba a pagarlo después, porque los hombres como aquel siempre pasan factura, y que lo único que pudo hacer fue esperar. Y que cuando la vio salir del portal bajo la lluvia con una bolsa, entendió que ya no tenía que esperar más. Amparo se levantó de la silla, le dijo que le daba asco. Se lo dijo con la voz temblando, y le dijo que había estado allí, en su calle, mirando su ventana, escuchando cómo la humillaban, y que se había quedado sentado en un coche caliente sin hacer absolutamente nada, y que la había seguido durante 1 hora por la lluvia como si fuera un animal, y que qué clase de persona hace eso. Él aguantó todo aquello sin moverse, y cuando ella cogió la bolsa para irse, él dijo una sola frase, sin levantarse, sin alzar la voz, y esa frase la clavó al suelo. Dijo que en el 2002 ella le dio a él una cosa que ella misma no tenía. Amparo se quedó de pie en medio de la cafetería, con la bolsa colgando de la mano, y notó cómo 24 años se le venían encima de golpe. Le contestó, casi sin voz, que no se acordaba de su cara. Y él le dijo que ya lo sabía, y que eso era exactamente lo que llevaba 24 años queriendo decirle,
que la gente como ella no se acuerda, que la gente como ella hace lo que hace y después se va a su casa, y que por eso el mundo aguanta. Ella no se sentó, cogió el bolso, salió a la calle y echó a andar bajo la lluvia otra vez, y él no la siguió, y eso fue lo único que hizo que ella, 20 metros más adelante, se parara en seco, porque un estafador la habría seguido. Se dio la vuelta y lo vio a través del cristal, sentado en la misma silla, con las manos alrededor de un café que no se estaba tomando y con la servilleta plastificada delante, y estaba llorando en silencio, sin gestos, como llora un hombre que ha aprendido a llorar sin que se le note. Y entonces, por primera vez en toda la noche, a Amparo Ruiz Vidal se le llenaron los ojos de lágrimas. 24 años antes, en aquella misma estación, había un chaval de 17 años que dormía en la sala de espera, y nadie se dio cuenta jamás de que aquel chico no iba a ninguna parte y no esperaba a nadie, nadie excepto la mujer que fregaba el turno de noche. En el 2002, Amparo Ruiz Vidal tenía 28 años, no estaba casada todavía, vivía en una habitación alquilada en Puente de Vallecas y trabajaba en la cafetería de la estación de autobuses, en el turno que empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6:30 de la mañana. Servía cafés a los conductores, colocaba los bollos en la vitrina, fregaba el suelo de la sala de espera y, cuando no había nadie, se sentaba en un taburete detrás de la barra y hacía cuentas en el reverso de los tickets. Hacía cuentas porque tenía un plan. Ese es el detalle que ella no le contó nunca a nadie, ni siquiera a su marido, y menos aún a su marido. Amparo estaba ahorrando para hacer un curso de pastelería de 9 meses en una escuela de la calle Bravo Murillo, y llevaba 3 años y medio ahorrando, y tenía apuntado en una libreta, con una letra redonda y muy cuidada, todo lo que necesitaba: el curso, los cuchillos, el uniforme, y al final de la última página había escrito el nombre que le iba a poner a su obrador cuando lo tuviera, que iba a ser el nombre de su madre. Tenía ahorrados 200 euros, 200 euros exactos, en billetes, en un sobre, dentro de una funda de gafas. El chico apareció a mediados de noviembre. Era muy delgado, tenía la cara sucia y llevaba una cazadora vaquera que no abrigaba nada, y se sentaba siempre en el mismo banco, el de debajo del panel de salidas, con una mochila entre los pies. La primera noche ella pensó que perdería el autobús. La segunda noche pensó que estaría esperando a alguien. La tercera noche ya sabía la verdad, porque el chico se lavaba la cara en el aseo de la estación y se secaba con el papel de las manos. No le preguntó nada. Eso fue lo importante, y ella lo supo por instinto, porque si le preguntaba, el chico se iría. Lo que hizo fue empezar a dejar cosas. Dejó un café con leche en la esquina de la barra y se fue a fregar al otro lado, y cuando volvió, el café ya no estaba. Dejó los churros que sobraban de la mañana envueltos en una servilleta, encima de la papelera, no dentro, sino encima, para que él pudiera cogerlos sin tener que sentirse un mendigo. Dejó un bocadillo, dejó una manzana. En diciembre, llevó de casa un anorak azul marino que había sido de su hermano, que murió a los 23 años en un accidente en la carretera de Extremadura, y lo dejó doblado en el banco, y se fue a fregar sin mirar. Y una noche de enero, a eso de las 3 de la mañana, con la estación vacía y las máquinas zumbando, el chico se acercó a la barra y le habló por primera vez. Le dijo que se llamaba Damián. Le dijo que su madre había muerto en septiembre, que él no tenía padre, que los servicios sociales lo habían metido en un centro de menores, de donde se había escapado 2 veces, y que si volvía lo encerraban hasta los 18. Le dijo que en Valencia un primo de un amigo le había dicho que le podía conseguir trabajo en un almacén de fruta, pero que el billete costaba 26 euros, y él no tenía 26 euros, y que llevaba 2 meses intentando reunirlos, y que solo tenía 9. Amparo le preguntó una sola cosa. Le preguntó si en aquel centro le pegaban. Él dijo que no. Dijo que en aquel centro no le pegaba a nadie. Dijo que en aquel centro simplemente él dejaba de existir. Ella se quedó callada un rato largo, secando vasos que ya estaban secos, y luego fue al armario donde guardaba el bolso, sacó la funda de gafas,
Sacó el sobre y sacó los 200 euros. No le dio 26 euros para el billete, le dio los 200, que eran 3 años y medio de turnos de noche, que eran el curso de pastelería, que eran el nombre de su madre en una fachada, y se los puso en la mano y le cerró los dedos encima. El chico se echó a llorar. Le dijo que se los devolvería todos, que le diera una dirección, que le diera algo. Y Amparo cogió una servilleta de papel del dispensador, sacó el bolígrafo del delantal y escribió con su letra redonda una frase de 9 palabras, y se la dio junto con el dinero. Escribió: «No me lo devuelvas a mí, devuélveselo a otro cuando puedas». Él se marchó en el autobús de las 7:10 de la mañana. Ella lo vio subir desde el ventanal de la cafetería, con el anorak azul de su hermano puesto, y volvió a la barra y siguió trabajando. Y no se lo contó a nadie. Y 7 meses después, en agosto del 2002, se echó novio. Un chico de la fábrica de muebles que se llamaba Ricardo. Y una noche, mientras cenaban de pie en la cocina de la habitación alquilada, él le preguntó por qué no había hecho nunca el curso ese de pastelería del que hablaba todo el mundo en el barrio. Y ella le dijo que se le había complicado la cosa, sin más. Y él le contestó, riéndose, mientras abría una lata de cerveza, que ya se lo imaginaba, que a ella se le complicaba todo, y que era de esas personas que nunca iban a llegar a nada. Fue la primera vez que se lo dijo, no fue la última. Volvió a las 9 de la mañana a por sus documentos, y se encontró con que en aquella puerta había una cerradura nueva, dorada, reluciente, puesta en menos de 10 horas, y con que su carné de identidad, su tarjeta sanitaria y su libro de familia estaban en el contenedor del patio, mojados, tirados encima de las bolsas de basura. Los recogió uno a uno. Y mientras los recogía, con las rodillas en el suelo de cemento del patio de vecinos y la gente mirando desde las ventanas sin bajar, Amparo Ruiz Vidal sintió por primera vez en 26 años una cosa que no era vergüenza, ni miedo, ni tristeza. Era rabia, y no se parecía a nada. Subió y llamó a la puerta, y él no abrió, pero le habló desde dentro, pegado a la madera, y le dijo que ya podía ir corriendo con su amiguito, el del cochazo negro, que se creía que no lo había visto, que llevaba 2 meses aparcado ahí abajo, y que ahora ya se entendía todo, que ahora ya se entendía por qué ella llegaba tan tarde algunas noches. Y a Amparo se le heló la sangre, porque él lo sabía, porque él había visto el coche antes que ella, porque él la había echado a la calle sabiendo perfectamente que había un hombre esperándola abajo, y aún así, o precisamente por eso, la había echado. Llamó a la puerta de Encarna, que era la vecina del segundo, la única que abrió, y Encarna la metió dentro. Le quitó la ropa mojada, le puso una bata suya que le quedaba corta, le hizo un caldo y le dijo, sentada enfrente en la cocina, con las manos cruzadas encima del hule, que llevaba 11 años oyéndolo todo a través del patio, y que llevaba 11 años sin atreverse a decirle nada, y que lo sentía mucho, y que aquella noche no había abierto la puerta, y que eso no se lo iba a perdonar nunca. Al día siguiente, Encarna la llevó al centro municipal a pedir un abogado de oficio, y las mandaron a un turno con 40 días de espera. Y esa misma tarde, a las 7, se presentó en casa de Encarna una mujer de unos 50 años con gabardina gris y un maletín, que se llamaba Marisol Quintanar, que dijo que era abogada, que la enviaba a la fundación de Damián Losada, y que no venía a hacer caridad, sino a hacerle a Amparo unas preguntas muy concretas. La primera pregunta fue de quién era el piso. Amparo dijo que de su marido, que él había pagado la entrada, que él había firmado en el banco, y lo dijo con la seguridad de quien repite algo que le han repetido durante décadas. Marisol Quintanar abrió el maletín, sacó una nota simple del registro de la propiedad, la puso encima del hule, al lado de la sopera, y le dijo que leyera el nombre del titular. El nombre del titular era Amparo Ruiz Vidal. Aquel piso no lo había comprado Ricardo Ferrer. Aquel piso lo había heredado ella de su madre en el 2008, y ella lo sabía, y a la vez no lo sabía, porque en el 2009 él le había puesto delante unos papeles en la mesa del salón y le había dicho, con un bolígrafo en la mano, que firmara ahí, ahí
Y ahí, que era una formalidad para el banco, para poder pedir el préstamo del coche, y ella firmó sin leer, porque estaba cansada, porque siempre estaba cansada, y porque en aquella casa él era el que entendía de papeles. Marisol le explicó que lo que ella firmó no fue una formalidad, fue un poder general que le permitía a él actuar en su nombre. Y le dijo, muy despacio, que un poder general se puede revocar en una notaría en 40 minutos. Y luego le hizo la pregunta que iba a cambiarlo todo. Le preguntó si sabía qué había hecho su marido con ese poder durante 17 años. Amparo miró la nota del registro, miró la bata prestada que llevaba puesta, miró sus propias manos rojas de amoníaco y se oyó a sí misma decir, con una voz que no reconocía, que no lo sabía, pero que iba a averiguarlo. Hace 2 años llegó a su nombre una carta certificada con el membrete de una fundación, con su nombre completo escrito en el sobre, con su documento de identidad citado dentro, y Amparo Ruiz Vidal no la vio jamás, ni supo nunca que existía, y sin embargo, alguien firmó el acuse de recibo con su apellido. La oficina de la fundación estaba en un edificio bajo del barrio de Arganzuela, sin placa dorada en la puerta, sin recepcionista de revista, solo un cartel discreto, unas mesas de madera clara y demasiadas plantas. Y Amparo entró allí un martes por la mañana, con la ropa que Encarna le había prestado y con la sensación física de estar entrando en un sitio donde iban a hablar de otra mujer. Marisol Quintanar había pedido el expediente. Damián Losada estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, y no dijo nada durante casi toda la reunión, y Amparo se dio cuenta de que evitaba mirarla, y de que evitaba mirarla porque tenía miedo de lo que iba a salir de aquella carpeta. Le explicaron el procedimiento con calma, como si el orden pudiera protegerla del contenido. La fundación llevaba desde el año 2018 intentando localizarla. Habían empezado por la empresa concesionaria de la cafetería de la estación, que había cambiado 3 veces de dueño y que había perdido los archivos de personal anteriores al 2005. Habían seguido por las nóminas de la Seguridad Social, a las que no podían acceder. Habían preguntado uno por uno a los antiguos compañeros que pudieron encontrar, y una mujer que trabajó con ella en el turno de noche recordó 2 cosas, que se llamaba Amparo y que hablaba siempre de montar una pastelería. En el 2023, por fin, dieron con un padrón antiguo, con un apellido, con una dirección en Puente de Vallecas. Y el 21 de febrero del 2024 enviaron una carta certificada a esa dirección. Marisol sacó de la carpeta una fotocopia del acuse de recibo y la giró encima de la mesa para que Amparo la leyera del derecho. Había una firma. No era su firma. Era una firma que ella había visto miles de veces en recibos, en solicitudes, en formularios del paro, en cartas al ayuntamiento. Y debajo de la firma, en el recuadro donde se identifica a quien recoge el envío en nombre del destinatario, había una palabra escrita a bolígrafo por el cartero. Cónyuge. Amparo no dijo nada. Se quedó mirando aquel papel con una fijeza rara, como si estuviera esperando que las letras se movieran solas y se colocaran de otra manera. Marisol continuó, porque tenía que continuar, y le contó el resto. 12 días después de aquella carta, el 4 de marzo del 2024, un hombre se presentó en aquella misma oficina. Dijo llamarse Ricardo Ferrer. Se identificó con su documento de identidad. Presentó un poder general notarial firmado por Amparo Ruiz Vidal en el año 2009, que era un poder perfectamente válido, y explicó que su esposa estaba enferma, que tenía un cuadro depresivo grave, que no salía de casa desde hacía meses y que le había pedido expresamente que gestionara él el asunto, porque no quería tener ningún contacto con aquella parte de su pasado. Contó que ella se avergonzaba de aquellos años, de la estación, del turno de noche, y que hablar de eso la ponía peor. Y lo contó tan bien, con tanto detalle, con tanta tristeza en la voz, que en aquella fundación nadie sospechó de él, porque nadie sospecha del marido de una mujer que se ha hundido. La fundación había reservado para ella una ayuda de 8.000 euros, una cantidad simbólica que Damián había fijado años atrás como devolución formal, con la idea de que después vendría lo demás, la conversación, el encuentro, todo lo que él llevaba media vida ensayando. Se hizo una transferencia.
La transferencia se hizo, siguiendo el poder, a una cuenta de la que Ricardo Ferrer era titular. Y la fundación esperó una respuesta que nunca llegó, y entendió que aquella mujer no quería que la molestaran, y respetó ese silencio, porque es lo que hay que hacer. Amparo se levantó y fue hasta la ventana, y se quedó de espaldas a todos, mirando la calle, mirando a la gente que pasaba, mirando a un repartidor que descargaba cajas de una furgoneta blanca. Estaba recordando la primavera del 2024. Estaba recordando que en abril de aquel año, Ricardo llegó una tarde a casa con un coche de segunda mano, un utilitario gris de 7 años, y que le dijo que había tenido suerte en una apuesta, que le había tocado una quiniela, y que le dijo también, con la ventanilla bajada, que aquello era cosa suya, que aquello era dinero suyo, y que ella que no se hiciera ilusiones. Estaba recordando que aquel verano el calentador se estropeó, y estuvieron 4 meses calentando agua en cazuelas. Estaba recordando que aquel septiembre ella pidió un adelanto en la empresa de limpieza para pagar el dentista, y que le sacaron 2 muelas porque un implante costaba lo que ella no tenía, y que él, esa misma noche, le dijo que se le estaba poniendo cara de vieja. Estaba recordando que aquel invierno cogió las guardias de los domingos, 8.000 euros. Le habló al cristal, sin darse la vuelta, y lo que dijo, lo dijo muy despacio, con una voz plana, sin subir el tono en ningún momento, y fue mucho peor que si hubiera gritado. Dijo que no le dolía el dinero. Dijo que el dinero era lo de menos, que el dinero se gasta y se va, y que ella había vivido sin dinero toda su vida, y sabía vivir así perfectamente. Dijo que lo que le dolía era otra cosa. Dijo que lo que le dolía era que durante 26 años aquel hombre le había repetido todas las noches que ella no valía nada, que ella no había hecho nada bueno en su vida, que ella era una mujer sin ninguna importancia. Y dijo que él sabía que era mentira, que él había leído aquella carta, que él había ido a aquella oficina, que él se había sentado en aquella silla y había oído a un desconocido contarle que su mujer, una noche de enero del 2002, le había dado a un chaval de 17 años todo lo que tenía en el mundo. Que él lo sabía, que él lo supo durante 2 años enteros, y que cada mañana, sabiéndolo, la miraba a la cara y volvía a decírselo. Damián Losada dio un paso hacia ella y se paró en seco, porque no supo qué hacer con las manos, y porque hay dolores en los que uno no puede entrar sin permiso. Marisol Quintanar cerró la carpeta y le explicó, con la voz muy suave, que aquello tenía nombre en el Código Penal, que se llamaba estafa y falsedad documental, y que había pruebas, y que había fechas, y que había un acuse de recibo con una firma que no era la suya, y que si ella quería, podían presentar la denuncia esa misma semana. Amparo se dio la vuelta por fin. Tenía los ojos secos, y dijo que no todavía. Dijo que antes de firmar ningún papel, antes de que ningún juez, ningún abogado y ningún desconocido hablara por ella, quería una sola cosa. Quería sentarse delante de Ricardo Ferrer, mirarle a la cara y oírselo decir a él. Un hombre con 400 empleados le ofreció a una mujer que dormía en el sofá de una vecina un piso en propiedad, una cuenta corriente y una renta mensual de por vida, y la mujer le contestó que lo que ella quería era una nómina. La reunión fue el jueves siguiente, en el despacho de Damián, y él lo llevaba preparado como quien prepara una entrega largamente prometida. Tenía las escrituras de un piso pequeño y luminoso en Delicias. Tenía un documento de la fundación. Tenía un plan financiero que un asesor había calculado sobre la base de una vida entera. Tenía incluso, y esto lo dijo con una torpeza que a ella le resultó casi tierna, el nombre de una escuela de pastelería en la calle Bravo Murillo, que seguía existiendo y que seguía teniendo un curso de 9 meses. Amparo lo escuchó todo sin interrumpirle ni una sola vez, y cuando él terminó, ella le preguntó si podía hablar. Le dijo que no iba a aceptar nada de aquello. Le dijo que él no lo entendía, y que era normal que no lo entendiera, porque él había sido un chaval al que le habían quitado todo de golpe, y a ella no le habían quitado nada de golpe. A ella se le habían ido quitando a cucharadas durante 26 años, todas las noches,
hasta convencerla de que no era capaz de hacer nada por sí misma. Y le dijo que si ahora aparecía un hombre con dinero y se lo resolvía todo, el resultado, por dentro, iba a ser exactamente el mismo. Que ella se levantaría cada mañana en un piso bonito, sabiendo que aquel piso se lo había dado a alguien, que seguiría siendo una mujer que no había sido capaz, que Ricardo habría ganado. Damián se quedó callado mucho rato, y luego le preguntó, con la voz tomada, qué quería entonces. Y ella le dijo que quería trabajar. Lo que salió de aquella conversación fue una cosa que ninguno de los dos había planeado y que se construyó allí mismo, encima de una mesa, con un rotulador y un papel de imprimir. La fundación abriría un dispositivo nocturno en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, un local cedido, abierto de 11 de la noche a 7 de la mañana, con café caliente, comida, ropa de abrigo, duchas y con 2 trabajadoras sociales que orientarían a quien lo pidiera, con especial atención a los menores y a los jóvenes que aparecen por las estaciones y a los que nadie mira. Y Amparo Ruiz Vidal lo dirigiría. Ella puso 3 condiciones y las puso de pie. La primera, que cobraría el sueldo que marcara el convenio, ni un euro más, y que no quería que nadie le dijera nunca que su puesto era un regalo. La segunda, que su nombre no aparecería en ninguna nota de prensa, en ninguna entrevista, en ninguna fotografía, ni ese año ni nunca, porque ella no había hecho aquello en el 2002 para que se lo contaran a nadie, y porque una cosa deja de ser buena en el momento exacto en que se cuelga en la pared. Y la tercera, que si en 6 meses no valía para el puesto, la echarían como se echa a cualquiera. Damián le dijo que aceptaba las 3. Ella le tendió la mano y él se la estrechó, y le dijo que empezaba el lunes. Y el lunes, a las 11:30 de la noche, mientras Amparo estaba en el andén número 11 tomando medidas con una cinta métrica prestada, apareció Ricardo. Venía sin afeitar, con la misma chaqueta de siempre, y venía a hablar delante de la gente, que es como hablan los hombres que ya no tienen nada. Le gritó desde 20 metros. Le gritó que ya se sabía todo en el barrio, que se había buscado un rico, que a su edad, que le daba vergüenza ajena. Le gritó que era una traidora, que lo había dejado tirado después de 11 años de paro, que él estaba enfermo. Le gritó, y esto lo gritó 2 veces, que sin él ella no era nada. La gente se paró. Los viajeros, los conductores, un chico con una maleta, la mujer del kiosco. Y Amparo, que llevaba 26 años bajando la cabeza en cada una de aquellas frases, no la bajó. Se quedó donde estaba, con la cinta métrica en la mano, y le dejó terminar. Y cuando él terminó, cuando ya se le había acabado el aire y el repertorio, ella le dijo una sola cosa, sin levantar la voz, y se la dijo delante de todos. Le dijo que la carta llegó el 21 de febrero y que él la abrió. Ricardo Ferrer se quedó blanco, y 2 guardias de seguridad lo acompañaron hasta la salida, sin tocarlo, y él se dejó llevar, y ya no volvió a decir nada. Amparo tardó 40 minutos en poder sostener la cinta métrica sin que le temblara la mano, y a las 2 de la madrugada, cuando salió del andén, había un hombre joven esperándola apoyado en una columna, con una mochila al hombro y una barba de 3 días. Era su hijo. Iván no la abrazó. Le dijo que se había enterado por la prima Loli, que llamaba desde Bilbao, que llevaba 2 días llamando, y que qué estaba pasando, y que quién era ese tío. Y le dijo, y le tembló la voz al decirlo, que si de verdad hacía falta que apareciera un millonario para que ella se atreviera a salir de aquella casa, porque él llevaba 10 años pidiéndoselo, y ella nunca, nunca había querido escucharle. Y Amparo, que había aguantado de pie a su marido delante de media estación, se sentó en un banco y se tapó la cara con las manos. Entró en el vestíbulo de la fundación un jueves por la mañana, levantó la vista y vio su propia letra, la suya, la de la libreta de las cuentas, ampliada hasta ocupar 3 metros de una pared blanca, de suelo a techo. No la había visto antes porque siempre entraba por la puerta lateral, la del aparcamiento, la de los empleados, y aquella mañana llegó por la calle porque venía andando desde el metro. La frase estaba allí, 9 palabras, la misma caligrafía redonda de una mujer de 28 años que hacía cuentas detrás de una barra. No me lo devuelvas a mí, devuélveselo a otro cuando puedas. Y debajo,
En una vitrina pequeña, con una luz cálida, sin cartel, sin explicación, sin nombres, había una servilleta de papel amarillenta, plastificada. Amparo se apoyó en la pared. Damián bajó las escaleras y la encontró allí, y no se disculpó, y ella se lo agradeció. Fueron a la cafetería del edificio, se sentaron junto al ventanal, y él le contó por fin todo lo que había pasado desde el autobús de las 7:10 de la mañana. Le contó que llegó a Valencia con 200 euros y con un anorak azul marino que le venía grande, y que el trabajo del almacén de fruta no existía, que el primo del amigo no apareció nunca, y que se pasó 11 días durmiendo en un cajero automático de la avenida del Puerto. Le contó que el día 12 entró en una empresa de transportes a preguntar si necesitaban a alguien para cargar, y que le dijeron que no, y que él se quedó allí de pie, en la puerta, sin irse, durante 6 horas, hasta que el encargado salió a fumar y le preguntó si estaba tonto, y él le contestó que tenía 17 años, que no tenía a nadie y que era muy fuerte. Le contó que empezó cargando cajas de naranjas y que a los 23 años ya conocía todas las rutas del Levante de memoria, y que a los 28 pidió un préstamo imposible y compró 2 furgonetas, y que a los 35 tenía una nave, y que ahora tenía 3, y que había pasado años sin dormir bien. Y le contó que del dinero, de los 200 euros, no le había devuelto ni un céntimo a nadie, porque en la servilleta ponía otra cosa. Le dijo que en el 2013, cuando por primera vez le sobraron 600 euros a fin de mes, buscó a un chaval en la estación de Valencia y le pagó un curso de electricista. Que aquel chaval hoy tenía una empresa pequeña en Sagunto y 2 hijos. Que después fueron 2. Que después fueron 8. Que en el 2018 creó la fundación porque ya no daba abasto y porque quería hacerlo bien, con trabajadores sociales, con psicólogos, con seguimiento. Y que cada 21 de diciembre, todos los años, sin excepción, desde el 2003, cogía el coche o el tren y se plantaba en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, y se sentaba en la cafetería, y se tomaba un café con 2 sobres de azúcar, y miraba a las camareras una por una, y se iba. 22 años seguidos. Y le confesó lo último, que era lo que le pesaba, y lo hizo mirando la mesa. Le dijo que tenía su dirección desde hacía 3 meses, desde diciembre, y que había ido a aquella calle, y que no había subido. Y que no había subido porque tuvo miedo. Miedo de llegar a su vida como el hombre rico que viene a salvarla. Miedo de convertirla en el personaje pequeño de una historia que era suya. Miedo de humillarla una vez más, ahora con dinero, ahora con buenas intenciones, que a veces es la peor manera de humillar a alguien. Y le dijo que aquella noche de marzo, escuchando desde el coche cómo un hombre la destrozaba con la ventana abierta, comprendió que su miedo le había costado a ella 11 años. Amparo estuvo mucho rato callada. Y luego le dijo que le perdonaba lo del coche, y le dijo también, con una media sonrisa, que era la primera vez en su vida que un hombre le pedía perdón por algo de verdad, y que la sensación era rarísima. Y entonces se dieron cuenta de que en la puerta de la cafetería había alguien. Iván llevaba allí de pie, sin que ninguno de los dos lo viera, desde el momento en que Damián había empezado a hablar del anorak azul. Lo había oído todo. Entró despacio, se paró delante de su madre y le hizo una sola pregunta. Y le hizo la pregunta con la voz rota, como un niño de 30 años. Le preguntó si era verdad que ella tenía ahorrado dinero para una pastelería. Amparo dijo que sí. Iván le preguntó cuánto, y ella le dijo que 200 euros, y que era todo lo que tenía, y que se los dio a un chaval de 17 años que dormía en un banco, y que después conoció a su padre, y que la vida fue lo que fue. Iván se sentó en la silla del lado, se quedó mirando el mantel y dijo, sin levantar la cabeza, que él siempre había pensado que su madre aguantaba porque no tenía carácter, y que llevaba 10 años avergonzándose de ella, y que se había ido de Madrid para no verla, y que ahora resulta que su madre era la persona más valiente que había conocido en su vida, y que él no se había enterado, y que eso no se lo iba a perdonar nunca. Y Amparo hizo lo que hacen las madres, que fue decirle que no dijera tonterías, y ponerle la mano en la nuca
y dejar que llorara. Entró en el despacho con una carpeta bajo el brazo y un discurso aprendido sobre todo lo que ella le debía, y a los 20 minutos estaba pidiendo perdón. Pero lo pedía de una manera que dejó claro, para siempre, que el único que le daba pena era él mismo. La reunión fue en el despacho de Marisol Quintanar, un lunes por la mañana, y Amparo había puesto una única condición para asistir, que fue que Damián Losada no estuviera en el edificio, porque aquello no era asunto suyo. Ricardo llegó con corbata. Ese detalle ella no lo olvidaría, que se había puesto corbata. Empezó fuerte, como empezaba siempre. Dijo que la mitad del piso era suya, que llevaba 26 años viviendo allí, que había pagado la comunidad, que había pintado el salón, que él tenía derechos. Dijo que ella lo había abandonado. Dijo que él estaba enfermo, que tenía la tensión alta, que no podía trabajar. Marisol le dejó hablar durante 11 minutos sin interrumpirle, y cuando terminó, abrió una carpeta y empezó a poner papeles encima de la mesa, uno a uno, girados hacia él, y los fue nombrando en voz alta y muy tranquila. La nota simple del registro con el nombre de la titular, el Poder General del año 2009, el acuse de recibo del 21 de febrero del 2024, con una firma que no era la de Amparo Ruiz Vidal, el acta de la reunión del 4 de marzo del 2024 en la Fundación, con su declaración de que su esposa estaba gravemente enferma, el justificante de la transferencia de 8.000 euros, y el contrato de compraventa de un vehículo, firmado por él, de fecha 14 de abril del 2024. Ricardo Ferrer miró aquellos papeles y no dijo nada, y algo se le cayó por dentro, y se le notó en la cara. Marisol le explicó, con una frialdad de cirujano, lo que aquello significaba, y le explicó lo que era una falsedad en documento privado, y le explicó lo que era una estafa, y le explicó que existía un delito de apropiación indebida, y que existía una denuncia redactada, y que solo faltaba una firma. Y entonces Ricardo hizo lo que ella sabía que iba a hacer. Se derrumbó. Se echó a llorar allí mismo, con la corbata torcida, y empezó a hablar deprisa, y dijo que él lo había pasado muy mal, que la fábrica lo destrozó, que a él nadie le había preguntado nunca cómo estaba, que 11 años buscando trabajo y que nadie te llama, que él se sentía basura, que él no era así antes, que ella lo sabía, que ella sabía cómo era él antes. Dijo que lo sentía, pero lo dijo hablando solo de sí mismo, del principio al final, y ni una sola vez, ni una, dijo la palabra tú. Amparo, que no había abierto la boca en toda la reunión, se inclinó hacia adelante y le hizo una pregunta. Le preguntó, muy despacio, por qué no le había dado la carta. Y le dijo que no le preguntaba por los 8.000 euros, porque los 8.000 euros los entendía, porque el dinero envilece a cualquiera y porque estaban ahogados. Le dijo que le preguntaba por la carta, solo por la carta, que aquella carta no era dinero, que aquella carta era un papel donde ponía que ella, Amparo, había hecho algo bueno en su vida, y que le habría costado nada, absolutamente nada, dejarla encima de la mesa de la cocina, y que en vez de eso, la escondió, y le preguntó por qué. Ricardo Ferrer levantó la cabeza y la miró, y por un momento fue otra vez el hombre de la fábrica de muebles, el que olía a serrín, el que se reía. Y le contestó la verdad. Le dijo que porque si se la daba, ella se habría ido. Y en aquel despacho se hizo un silencio muy largo. Amparo asintió despacio, como quien por fin comprende un problema que llevaba 26 años intentando resolver, y sintió, para su propia sorpresa, que no le quedaba dentro nada de rabia, ni de odio, ni de ganas de venganza, sino solo un cansancio inmenso y muy antiguo. Se levantó, cogió el bolso y le dijo a Marisol que retirara la denuncia. Marisol le dijo que se lo pensara, y Amparo le contestó que ya lo había pensado, y que no iba a entrar en su vida nueva por la puerta de un juzgado, y que no quería pasarse los 3 años siguientes yendo a declarar sobre el peor hombre que había conocido, porque eso sería seguir viviendo con él. Puso una única condición, y la puso mirándole a él: que renunciara al piso, que firmara el divorcio y que no volviera a buscarla nunca. Ricardo firmó todo lo que le pusieron delante aquella misma mañana, y cuando ella salió al pasillo,
Él la llamó por su nombre. Le dijo Amparo, y ella se paró, pero no se dio la vuelta. Y él le dijo, desde la puerta del despacho, que aquel chaval de la estación, aquel chico, que si de verdad le había dado 200 euros. Y ella le dijo que sí. Y él le preguntó, con un hilo de voz, por qué a él nunca le había contado nada. Y Amparo Ruiz Vidal le contestó lo único que tenía que contestarle, que fue que se lo iba a contar el primer día que él le hubiera preguntado algo. Y se fue por el pasillo, y bajó las escaleras, y salió a la calle Alcalá, donde hacía sol. El piso de su madre lo vendió en septiembre. La primera noche que abrió el comedor de la estación, a las 11:20, en la cola había un chico de 16 años que no esperaba ningún autobús y que no iba a recoger a nadie, y que llevaba, colgada de un hombro, una mochila con todo lo que tenía dentro. Habían pasado 9 meses. El local estaba en el nivel -1 de la estación de autobuses de Méndez Álvaro, en un espacio que antes había sido una consigna, con paredes claras, 12 mesas, una cocina pequeña, 2 duchas al fondo y un mostrador largo de madera. En la puerta no había ningún logotipo de ninguna empresa y no había ningún nombre propio en ninguna parte. Sobre la puerta, en letras negras y sencillas, había una frase de 9 palabras. No me lo devuelvas a mí, devuélveselo a otro cuando puedas. Amparo llevaba un delantal verde oscuro y una tarjeta identificativa colgada del cuello con su nombre impreso, Amparo Ruiz Vidal, coordinadora, y aquella tarjeta de plástico barato le parecía el objeto más importante que había tenido en su vida, porque no se la había regalado nadie. Cobraba 1.540 euros al mes, según convenio. Vivía de alquiler en un piso pequeño de 2 habitaciones en el barrio de Delicias, que había pagado con la venta del piso de su madre. Se levantaba a las 3 de la tarde y se acostaba a las 9 de la mañana, y estaba, por primera vez en 26 años, físicamente agotada y completamente feliz, y había descubierto que esas dos cosas podían ir juntas. Encarna trabajaba con ella 3 noches por semana como voluntaria y se encargaba de la ropa. Iván bajaba de Bilbao un fin de semana al mes y llamaba por teléfono los martes, y hablaban 20 minutos, y a veces media hora, y a veces no hablaban de nada. Damián Losada llegó aquella noche a las 11:30, en taxi, sin coche negro, sin nadie que le acompañara, y se quedó de pie en un rincón, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, mirando cómo funcionaba aquello. No había avisado a ningún periodista. En los papeles de la fundación, el proyecto figuraba con un número y no con un nombre. Y entonces, Amparo lo vio. Estaba en la cola, casi al final, y era muy delgado, y llevaba una sudadera que no abrigaba nada, y tenía los ojos de quien lleva demasiados días calculando dónde va a dormir. Ella no le preguntó nada. Eso fue lo primero, y lo hizo por instinto, con la misma certeza física con la que lo había hecho 24 años antes, porque si le preguntaba, el chico se iría, y porque las personas que están al final del todo no necesitan un interrogatorio, necesitan una silla. Le sirvió un plato de lentejas y le puso un vaso de agua, y cuando el chico terminó, le llevó un café. Le puso 2 sobres de azúcar en el platillo y se sentó enfrente, en la silla de al lado. No delante, sino al lado, que es distinto, y estuvo un rato largo sin decir nada, mirando la estación al otro lado del cristal. Y luego le dijo que las duchas estaban abiertas hasta las 6 de la mañana, y que había toallas limpias, y que si quería quedarse hasta que cerraran, podía quedarse. El chico le preguntó cuánto costaba. Ella le dijo que nada. Él le dijo con la voz dura que él no era ningún mendigo. Y Amparo Ruiz Vidal le contestó que ya lo sabía, y le dijo que ella tampoco. Y entonces cogió una servilleta de papel del dispensador que había encima de la mesa, sacó un bolígrafo del bolsillo del delantal y escribió con su letra redonda, la misma letra de siempre, una frase de 9 palabras, y la dejó delante de él. Y se levantó y se fue a atender a otra mesa, sin mirar atrás, porque lo importante de aquello, lo único importante, es no mirar atrás. Desde el rincón, apoyado en la pared, un hombre de 41 años vio a un chaval leer una servilleta y guardársela en el bolsillo,
y tuvo que salir un momento a los andenes. Aquella noche de marzo, cuando la echaron a la calle con una bolsa de deporte y 220 euros dentro de una funda de gafas, Amparo pensó que su vida se había terminado. Pero su vida no se terminó aquella noche. Aquella noche, sencillamente, una deuda de 200 euros que se había puesto en camino en el invierno del 2002, después de 24 años de vueltas, después de 3 almacenes, 400 empleados, 22 cafés con 2 sobres de azúcar cada 21 de diciembre, una carta escondida en un cajón y un hombre que no supo preguntar, encontró por fin el camino de vuelta a casa. Y siguió su camino. Porque las deudas buenas no se pagan, se pasan a otro.